Hola chicos de cuarto, un placer saludarles, espero se encuentren muy bien. Continuamos entonces con nuestro tema de las culturas precolombinas. Tenemos que profundizar un poco en dos, bueno, en tres realmente. Una que fue muy dominante en México, como fue la cultura maya y la cultura, bueno, la otra fue la azteca también. Ambas fueron muy dominantes en el territorio mexicano. Controlaron gran extensión de territorios y básicamente tenían el control de la gran extensión, de gran parte de la extensión de lo que hoy conocemos como México, que es Centroamérica básicamente. Eh, Fueron culturas que desaparecieron y que ya solo quedan rastros arquitectónicos, ya no quedan prácticamente eh, ningún pueblo indígena que se preserve. Habrá de pronto tradiciones que todavía se conserven, de pronto habrá pueblos indígenas actuales que todavía conserven algunas de las tradiciones de ese entonces, pero no podemos decir que son los mayas y los aztecas, no podemos hacerlo. Pero sí quedan muestras arquitectónicas y algunos rastros de la cultura. Entonces, como por ejemplo, en la gastronomía mexicana hay mucha riqueza en ese sentido, porque se preserva mucho de lo que se hacía en ese entonces y de lo que se heredó de parte de la tradición indígena. Y en el caso colombiano, tenemos a los muiscas. Tenemos a los muiscas que no fueron la verdad es que no fueron un imperio como el imperio azteca o el imperio maya, que fueron imperios gigantescos de gran dominio territorial y militar. Los muiscas no fueron así, pero sí tenían una muy buena extensión y tenían una muy buena organización social en el territorio que hoy conocemos como Colombia. Eh, los muiscas también, por supuesto, ya lo que queda son eh, tradiciones heredadas a tribus indígenas actuales. Lo que sí se preserva un poco es algo del dialecto, que es el chipcha. Las comunidades chipchas hoy en día se conocen así era porque eran pueblos de ese entonces, del periodo precolombino, que hablaban el mismo idioma, como yo les explicaba. El chipcha es más bien una forma de hablar, más que un pueblo como tal. Hoy en día se preserva un poco, sin embargo, la comunidad muisca ya es muy difícil, la verdad es que no existe una comunidad propiamente muisca en ninguna parte del territorio colombiano, pero sí, por supuesto, se preservan tradiciones y hay algo que es, digamos, que une, más que unir, o sí, también unir, pero que tienen en común todas estas culturas, en especial de Centroamérica y de la parte norte de Sudamérica, o sea, lo que es Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela también un poco, y es el maíz. El maíz era un fruto muy común, un fruto, sí, un fruto agrícola, un producto agrícola muy común de las tribus indígenas, y es muy especial porque todas las tribus tenían su forma de preparar el maíz de una manera diferente. Por ejemplo, en México hacían tortillas, se comerciaba también con maíz, se intercambiaba maíz. Aquí, por ejemplo, algo que tenemos y que hemos heredado generación tras generación son, por ejemplo, los envueltos o los tamales, que también son de maíz, por ejemplo. Eh, Tenemos también unas arepas. De hecho, hay muchas de las cosas que se hacen en Suacha, por ejemplo, que tienen algo de fécula de maíz, que también es algo así como una harina mucho más refinada de maíz, como por ejemplo las almojábanas o las garullas, también muy conocidas allá en Suacha. Entonces, son tradiciones, no estoy diciendo que sean de allá, no estoy diciendo que sean de indígenas, no, lo que sí estoy diciendo es que son tradiciones, el uso del maíz en la gastronomía es tradicional en el territorio americano, en especial en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces, eso lo hemos preservado y podemos ver que hay rastros todavía. Eso por ejemplo, es un rastro muy claro de que todavía hay costumbres que se preservan desde el periodo precolombino.
Entonces, sin ser más, esto era lo que me faltaba por mencionar acerca de las culturas precolombinas y hablaremos ya posteriormente de cómo fue ese encuentro, ¿no? Entre españoles y, en este caso, americanos.